Atrévete a vivir permanente en Cristo. Ahora diga, yo me atrevo a vivir permanente en Cristo. Dese un aplauso, hermano, porque aquí hay puras valientes. Mire que el tema está basado en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Y dice en el versículo 10, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Repítalo, hermana, soy la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si nosotros leemos el capítulo 2, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, le está recordando la vida que antes tuvieron, antes de conocer a Cristo. La vida que ellos tuvieron. Acuérdense cómo fue su vida antes de venir al Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo les decía, cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, y empieza a mencionarle una serie de cosas, porque cuando uno no está en Cristo hace cosas que después uno se arrepiente, pero le dice el apóstol Pablo, ahora le dice en el versículo 10, nosotros somos la obra maestra de Dios. Y analizando el tema, dice, atrévete. Si yo le digo a alguna de ustedes, hermanas, ¿alguien quiere venir a acompañarme acá para que me secunden lo que yo hablo? ¿Hay alguna atrevida? Ahí está. Eso me gusta. Fíjese que no cualquiera. Yo creo que a todos nos da un poquito de miedo. Aunque sepamos algo, nos da temor de pasar, ¿verdad? O de alzar la mano y decir, aquí estoy. Entonces, el atreverse significa un reto. Y el atreverse solo es para valientes, hermano. Pero muchas veces nos sucede las del charancaco. ¿Han escuchado la historia del charancaco, verdad? Que lo aventaron y salió corriendo. Y llegó y tuvo que cruzar, pero porque lo aventaron, no porque él quiso. Muchas veces así nos tocan. Nos avientan como el charancaco y hay que ver cómo hacemos para llegar a la meta. Pero usted y yo esta noche nos están motivando a atrevernos. Y entonces atrevernos es para valientes. Y vivir, mira lo que dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas o se quedaron, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para Dios el pasado ya no cuenta. El versículo nos dice que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, ¿verdad? Y que Él ya no se acuerda de nuestro pasado. Y esto era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los Éfesos, diciéndole que la vida que tuvimos anteriormente sin conocer a Cristo ya no cuenta. Pasado ya pasó, borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Ahora se comienza a escribir su presente y de ahí viene el futuro. Entonces las cosas viejas, amados, ya pasaron, amadas. Voy a decir amados porque aquí hay varones también. No es que me vayan en la colada de las muchachas, ¿verdad? No. Y dice también que agarré palabras claves, mejor dicho, casi lo que dice el tema. ¿Y qué es permanencia? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanente? Permanente tiene los sinónimos de mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, persistir, perpetuar, conservar, resistir. Y hay más. ¿Sabe que en los primeros años de nuestra vida, durante la niñez, cuando nacemos, cuando somos bebés, cuando ya pasamos a la niñez, luego a la adolescencia, los padres son los encargados de decidir nuestra formación?
Pero cuando ya llega la etapa de la adultez, las decisiones serán responsabilidad nuestra. Cuando somos pequeños, ¿verdad? O voy a hablar en el caso mío ya como madre, yo a mi hija si le quería poner colitas, se las ponía. Pero vaya a creer que se las voy a querer poner hoy, así como las hacía cuando era niña, no, ¿verdad? Entonces, cuando somos pequeños nosotros, cuando vamos creciendo, la responsabilidad de tomar decisiones le corresponden a los padres. ¿Está de acuerdo conmigo? Decidimos en qué escuela ponerlo, si lo vamos a poner en una escuela donde va a tener otra clase de formación, me refiero, o si va a ser bilingüe, si va a estar en una escuela, bueno, lo que sea, pero es decisión nuestra. Es más, también es decisión nuestra si los niños están o no están en la escuela. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso corre por parte de los padres. Entonces, pero cuando ya se llega a una etapa de la adultez, es mi responsabilidad las decisiones que voy a tomar. Es mi responsabilidad si yo sigo con el mismo patrón de vida que tuve en mi infancia. Diga usted, es mi responsabilidad si yo sigo el mismo patrón que tuve en la infancia. Es mi responsabilidad las amistades que elijo. Es mi responsabilidad el trabajo que tengo. Es mi responsabilidad si soy feliz. Es mi responsabilidad la pareja que tengo. Es mi responsabilidad los hijos que tengo. Y le podría seguir, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque fueron mis decisiones, ¿verdad? Ya cuando somos adultos, entonces las decisiones corren por cuenta nuestra. Es mi responsabilidad. Ahora, permanecer es una decisión que debe de tomarse con discernimiento, porque de esto va a depender el disfrute o fracaso de la vida. Todo, hermanos, todo lo que decidamos, en lo que decidamos permanecer, debemos de primero pensarlo, discernirlo si nos conviene o no nos conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí va a depender si yo gozo o me paso quejando, o a lo mejor voy a estar en amargura, ¿verdad? Entonces, permanecer es una decisión importante que se debe de hacer con discernimiento. Y qué mejor si lo hacemos con un discernimiento espiritual, porque el Señor nos ha dado una conciencia, ¿verdad? Y nos ha dado un discernimiento natural. Pero si lo hacemos con el discernimiento espiritual es mejor todavía. Ahora, las cosas que nuestros padres hicieron bien serán dignas de ejemplo. ¿Está de acuerdo conmigo? Si tuvimos una infancia muy buena, vamos a querer imitar a nuestros padres. Van a ser dignas de ejemplo a seguir. Pero las que no fueron acertadas, no tenemos por qué permanecer en ellas. No se debe de perpetuar el maltrato. No se debe de perpetuar las carencias. No se debe de perpetuar la forma errónea de pensar. No se debe de perpetuar un estilo de vida que no es grato. Tenemos que salir de la ignorancia. Pensemos entonces, fíjese que a veces yo platicaba con alguien y me encantó lo que me dijo hace mucho tiempo. Cuando uno está cipote, por así decirlo, cuando se está joven, pareciera que no tiene importancia la niñez. Pero a medida va pasando el tiempo, cuando ya nos caen los 30, los 40, no digamos más para arriba, nos damos cuenta que la niñez sí tiene que ver mucho en la conducta, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos. Pero durante se es joven, uno cree que la juventud no va a pasar, ¿verdad? Pero no. Y si no hemos puesto en las manos de Dios,
si la infancia fue mala, si la infancia no tuvo un fruto bueno, eso le va a arruinar a usted la vida presente y la futura de sus hijos. Entonces decimos que no debemos, si vimos maltrato en casa, no tenemos por qué perpetuar eso, ¿verdad? No tenemos por qué perpetuar las carencias, no tenemos que perpetuar la forma errónea de pensar que tuvieron nuestros padres o los tutores con las personas que nos criamos. En lo natural, decidir permanecer en algo significa riesgo. Mire, les dije que estoy desglosándole las palabras del tema, ¿verdad? Le voy a decir que cuando se me dio el privilegio, ya hace casi 2 meses, creo, cuando la hermana Noris me dice, y digo yo, Señor, ¿verdad que mire, a mí me encanta escuchar consejo. Las reuniones de mujeres para honra y gloria del Señor, yo no me las pierdo, porque cómo aprendemos ustedes de las vivencias de otras personas, que a veces uno cree que los casos de uno son aislados, cree que como que solo a uno le pasan las cosas, pero cuando escucha a uno hablar a otras personas de sus testimonios de vida, uno dice, bueno, no soy extraterrestre, ¿verdad? No solo a mí me pasa. Entonces cuando me da el tema, dije yo, qué bonito está. Porque si usted lo escucha es sencillo, se escucha sencillo, pero tiene un poder porque es nuestra vida, ¿verdad? Es el disfrute o el fracaso en nuestras vidas. Y me encantó porque mencionó a Cristo. Y le voy a decir, hace algunos años atrás, muchos años atrás, yo le decía a Dios Padre, Señor, yo quiero conocer quién es Jesús. Porque muchas veces nosotros solo mencionamos a Jesús, solo mencionamos al Espíritu Santo. Es el mismo Dios, ¿está de acuerdo conmigo? Es el mismo Dios. Pero si Dios lo dejó en la Trinidad es por algo. Y yo le dije hace muchos años, Señor, yo quiero conocer a Jesús. Así como yo tengo ese deleite de saber quién es usted, que usted es mi Padre, yo quiero conocer a mi hermano y mi Señor. Porque Jesucristo es nuestro Señor, ¿verdad? Y también es nuestro hermano. Somos coherederas juntamente de las promesas con Cristo Jesús. Entonces, en lo natural, decidir permanecer en algo significa riesgo. Por ello debemos actuar con discernimiento y la seguridad jugará un papel importante. Lamentablemente, hay muchas personas que continúan en un ambiente no grato. ¿Sabe por qué? Porque se conformó y decidió permanecer en algo. Yo les digo que la permanencia es un riesgo, porque hay muchas personas que deciden permanecer en algo que no es grato y ahí están, aguante y aguante. Por eso les digo que es un riesgo, ¿verdad? Algunas otras personas también deciden permanecer en algo que no es grato y lo deciden hacer por necesidad. Y yo la necesidad la ponía entre comillas. Que yo no sé ustedes, pero a mí no me da la cabeza cómo yo puedo perpetuarme en algo que no está bien. O sea, no tendría que estar en 5 sentidos para yo aceptar algo que me produce daño. Por eso lo ponía necesidad, porque hay personas que dicen, no, yo estoy por necesidad en este trabajo, busque otro. Entonces les decía que la seguridad va a jugar un papel importante, porque nos puede engañar. Y a veces decidimos permanecer en algo que no nos está surgiendo el efecto como debería de ser y no queremos buscar ayuda. A veces nos estamos ahogando en un vaso con agua, cuando la solución está al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Le hago una pregunta. Como padre responsable que es usted, como madre responsable que somos nosotros,
¿Usted se atrevería a dejar a su hijo con personas que no conoce? ¿Usted se atrevería a dejar a su hijo bajo tutela y permanencia a ciegas? Yo creo que no, ¿verdad? Mire cómo es la permanencia, por eso le digo que la seguridad juega un papel muy importante. Y les decía que entre comillas yo ponía la palabra necesidad, porque yo a mis hijos yo no se los confiaría, ya están grandes, pero pequeños yo no se los iba a confiar a alguien a ciegas. Y eso significa permanencia, ¿verdad? Porque van a permanecer y criarse con esa persona. Le hago otra pregunta, hablando de permanencia. ¿Acaso usted le entregaría las llaves de su casa a cualquiera? ¿Acaso usted metería su casa a vivir a cualquiera? No, ¿verdad? Porque eso significa permanencia. ¿Usted va a permanecer con alguien que no conoce? No. Pero le doy una noticia muy buena. La única permanencia segura, sin correr ningún tipo de riesgo, es la que Cristo nos ofrece y es una nueva vida. Ahí, amados, amadas, no hay ningún riesgo. Yo decido tener permanencia segura en Cristo y me garantiza una vida nueva. Ahora, mire, yo les voy a hacer muchas preguntas. Sé que no me las van a contestar, pero les va a quedar ahí en su mente y su corazón. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 30, la versión Reina Valera dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras son palabras de Juan el Bautista, reconociendo el señorío de Cristo. ¿Usted ha escuchado ese versículo que la mayoría de los cristianos lo dice al revés? Dice, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Eso no es así. No. La Biblia me dice, y dijo el apóstol Juan el Bautista, es necesario, ¿por qué? Les voy a poner en el contexto. Llegan los discípulos de Juan y le dicen, allá está aquel, refiriéndose al Señor Jesús, está haciendo prácticamente el mismo trabajo que estás haciendo, porque el Señor Jesús dice que después de que lo bautiza Juan, Él empieza su ministerio. Pero llegan los discípulos de Juan y le dice, al que bautizaste, también Él lo está haciendo al otro lado del río. Y le dice Juan, yo solamente soy el novio, el amigo del esposo, le dice. Y nadie, estoy parafraseando, y nadie va a venir, dijo, a dar lo que no se le dio. Y trae cosas que solo el Padre le ha dado. Y le dice, es necesario, refiriéndose a Jesús, que Él crezca, pero que yo mengüe. Este es el contexto de este versículo, amado. No digamos, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. No es así. La permanencia en Cristo es una estadía sin caducidad. Es atreverme a dejar un pasado y gozar de un presente y futuro mejor. Cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, Él está hablando del señorío de Cristo. Si usted y yo no hemos, usted y yo ya reconocimos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ahora le pregunto yo, ¿lo reconoce de verdad como Señor o solo como Salvador? Porque la Biblia a mí me dice que yo primero lo debo de reconocer como Señor, y eso es lo que Juan el Bautista dijo. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Cristo como Señor, nuestra vida va a cambiar por completo. El Señor Jesús dijo que cuando nos pegaran en una mejilla pusiéramos la otra. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Yo creo que no, ¿verdad? Que cuesta poner la otra mejilla. Pero vamos a aprender algo. Dice, Cristo nos ofrece una nueva vida con Él. Para vivir en Cristo primero debemos conocerlo. Le pregunto,
Si yo me bajo de aquí y voy con el micrófono y me ubico donde ustedes, no me bajen la vista. Es broma, no me voy a bajar. Si yo le llego a preguntar a usted quién es Jesús, yo le aseguro que la mayoría me va a decir cosas distintas, según cómo lo vive uno. ¿Sí o no? Algunas van a decir que Jesús es su amor, que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador y asimismo muchos atributos más. Pero de verdad, ¿usted conoce a Jesús? ¿Lo conocemos quién es Jesús? ¿O solo ha escuchado de él? ¿O solo lo que otras personas le han contado? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si a mí me pregunta alguien en la calle, en cualquier lugar donde ande, que si yo creo en milagros, de inmediato yo le voy a decir que sí. ¿Sabe por qué? Porque yo los he vivido. Tengo convicción de lo que yo voy a hablar. Pero si yo no conozco algo, ¿cómo puedo asegurar que es cierto? No se puede, ¿verdad? Debemos nosotros de saber, de conocer quién es Jesús. Hay 4 fases del ministerio de Jesús que se explican en los evangelios. Y yo le quiero hablar así por encimita para llegar al ejemplo que les traigo. 4 fases del ministerio de Jesús. Mire, si usted y yo nos vamos a atrever a vivir con Cristo, yo tengo que conocer quién es Él. Yo aquí a la mayoría de ustedes no las conozco, conozco a una que otra. Pero si alguien a mí me dice que me voy a ir a vivir, mencióneme el nombre de alguna de ustedes. ¿Alguna de ellas? Mencióneme, hermana Suyapa. Suyapa no la voy a mencionar. A cualquiera, no es mal ejemplo lo que voy a decir. No, yo creo que la conozco a ella. A la hermana Reina también. Me voy a inventar un nombre, pues. Y no sé quién es, ¿verdad? Entonces, si alguien me dice, hermana Betty, fíjese que hoy la vamos a hospedar en la casa de la hermana Jessica. Y yo me quedo, ¿y quién será? ¿Y cómo será? ¿Y será que es enojada? ¿O será que es alegre? Si o no nos hacemos esas preguntas, ¿y cómo no nos vamos a preguntar si nos vamos a atrever a vivir en Cristo? ¿Cómo no lo voy a conocer a Él? Si en lo natural nos da curiosidad y tenemos que saber a dónde me voy a ir a meter, por así decirlo, yo tengo que al menos conocer algo. Si nos vamos a atrever a vivir en Cristo, yo tengo que conocer quién es Él. Entonces, les digo, hay 4 fases del ministerio de Jesús que se mencionan en los evangelios. Y el primero, con el que lo conocemos todos, es que Él es el autor de la salvación. Y Romanos 10:9, ¿qué dice? Además que salimos a evangelizar, ¿qué dice Romanos 10:9? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Alguien recuerda este versículo? Yo creo que todos los que somos salvos conocemos este versículo. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría solo se quedó como Cristo como Salvador. Y el Señor, porque reconocer a Cristo como Señor implica muchas cosas, implica humillación, implica que a veces nos vamos a tener que quedar callados porque somos personas de testimonio. Usted y yo somos embajadoras del reino de los cielos. ¿Está de acuerdo conmigo? Somos embajadoras. Y somos cartas leídas, dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos cartas leídas. Nuestro testimonio habla mucho de nosotros. Le estoy introduciendo un poquito nada más, por si usted no conocía quién es Jesús. Lógicamente hay mucho de qué hablar, pero yo solo le quiero hablar de 4 fases. Si usted conoce esas 4 fases, hermano, usted no va a querer salir de la presencia, de la permanencia en Cristo Jesús.
este versículo a nosotros nos declara que Cristo es nuestro Señor. Y esto implica una total rendición, total. Somos esclavos por amor. Somos siervos incondicionales y nos declaramos dependientes de Él. ¿Quién es un señor? Un amo, el patrón, ¿qué más? Una autoridad. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, vamos a reconocer que Él es nuestro amo, que Él es nuestra máxima autoridad. Y que si la Biblia a mí me prohíbe cosas, por así decirlo, porque los mandamientos nos mandan, ¿verdad?, a no ser parte de las personas que son rebeldes, por así decirlo. ¿Qué sucede si nosotros transgredimos las leyes de tránsito? Si se pasa un semáforo en rojo, ¿qué sucede? Lógicamente si va en carro. Multa segura, o a lo mejor y va a pegar con otro carro. Hay una consecuencia. La palabra del Señor a nosotros nos dice que si Jesucristo es mi Señor, yo tengo que rendirle cuentas a Él también. Me guste o no me guste, tengo que rendir cuentas. Otro punto. Jesús es el autor de la sanidad. Como se ve ahora, ¿verdad? Tanto virus, tantas enfermedades que han salido producto de la contaminación. Y la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos habla que Cristo es el autor de la sanidad. ¿Por qué nos hacemos chibola, digo yo? Me refiero en el buen término. Al primero que yo debo de acudir es a Él. Es a Él. El año pasado, para el mes de mayo, más o menos yo tenía como más de un año de padecer de un dolor entre pecho y espalda. Y me dolía mucho. A veces me quedaba como quien dice, doblada. Pero yo no quería ir al doctor, por miedo a que me dijeran que era el corazón que me andaba fallando. Y así estuve por más de un año, mal. Y yo conozco Isaías 53, ¿usted lo conoce? Sí, por eso le digo que no nos hagamos tarugos, dijo la chimoltrufia, ¿va? Y lo digo por mí, no lo digo por usted, lo digo por mí. Y yo pasaba aquella angustia, aquel dolor, pero yo prefería seguir en lo mismo antes de acudir a un médico, si la ciencia la dejó Dios. Claro que la dejó Dios. No es nada malo, es bueno acudir. Y recuerdo que yo siempre le decía al Señor, Señor, no aguanto. Y usted sabe que enferma o sana, yo a usted le sirvo. Para un evento de mujeres, recuerdo que me puse mal allá en la iglesia. Y dije yo, que me voy a ir a mi casa, si allá no hay nadie, me muero, allá nadie me va a sacar, mejor me quedo aquí. Si me pega algo, cualquiera me saca de aquí, me lleva a un lado. Pero estaba necia prácticamente. Y recuerdo que un día orando yo le dije al Señor, para mí, Señor, esto no es vida. Mire a ver qué va a hacer conmigo y le pido que me ponga en mi mente el médico que yo tengo que visitar. Porque he orado a usted, Señor, y no pasa nada. ¿Sabe, hermanos? A veces uno confronta al Señor, pero Dios sabe cuándo es irreverencia y cuándo Él lo toma por irreverencia como pecado y cuando es porque el alma se siente angustiada, se siente abatida. Y le dije al Señor, guíeme a qué médico tengo que ir, porque yo no quiero estar gastando, porque sí estuve en tratamiento, tuve 3 tratamientos que no me funcionaron. O sea, tampoco es que por negligencia, ¿va? No. O sea, y para colmo yo decir, ¿qué tal que si me dicen que es el corazón, que ya me quedan 3 meses de vida y ya pasaron 2?
Recuerdo perfectamente escuchar una palabra que me decía que la fe no significa que me voy a quedar sentada a esperar. Y le dije al Señor, hoy me dispongo a visitar un médico. ¿Y sabe qué le pedí? Valentía, porque tenía miedo. Es natural, somos seres humanos. Solo si fuésemos hechos de hierro, ahí no sentiríamos nada, pero somos hechas de carne y hueso. Y le dije, Señor, yo ahorita no, mire qué osada yo no le digo que usted lo haga, le estoy contando mi testimonio, ¿verdad? No andar diciendo de la hermana Betty que no, estoy contando mis vivencias. Le dije, Señor, ahorita no es fe la que me hace falta, lo que me hace falta es valentía. Y le dije, ahorita mismo me dispongo, Señor, y me voy. Y lo que yo creí que era el corazón, resulta que era la vesícula. Nada que ver. Nada que ver. Cuando el médico me da el diagnóstico, ya me hacen los estudios y todo, literal yo me quedé en shock en esa camilla. Y ¿el qué? Le dije yo, seguro doctor que es una piedra en la vesícula que tengo. Y se rió y me dijo, sí, pero aquí te la quitamos, me dijo. Pues sí, con tal de que lleve el dinero. No le hace. Y me dijo, tenés 2 meses para que estos exámenes que te has hecho tienen caducidad dentro de 2 meses. Si no te realizas la operación dentro de 2 meses, te vas a tener que volver a hacer todo. Y dije yo, ay Señor, otra vez pasar por lo mismo. Me pegó de todo, me dio miedo, hice esto, hice lo otro, declarando la palabra de Isaías 53 a mi vida. Y llegó el momento y yo dije, Señor, y le dije a mi esposo, mira, ya coticé, vale esto. Y me dijo, pues si quieres anda a hacerte la mañana. Me dijo, ¿cómo? Le digo yo, si para agarrar valor para ir al médico me costó, no digamos que me voy a ir de un día para el otro a hacer mi operación. Lo que le quiero decir es que Dios hizo el cuerpo perfecto, porque podemos vivir sin vesícula. Aquí estoy parada, mire. Y lo que yo me tenía que hacer otra operación también, y fui, mire hermano, el Señor me dio valentía hasta de más. Ahora que yo ya pasé, dije yo, Padre bendito, de verdad que usted me dio un buen empujón. Porque me dijo el doctor, ¿te vas a asegurar que te querés hacer las 2 operaciones? Sí, porque para que yo vuelva a la siguiente, quién sabe, le dije yo, ¿cuándo vaya a aparecer? Y me aventé. Y creí en lo que dice la palabra, Isaías 53, que nuestro Señor llevó cautivas nuestras enfermedades. Él pagó el precio por mí. Por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. ¿Por qué no recurrir al médico por excelencia? A Jehová Rafa, que Él es el Dios todopoderoso que conoce el cuerpo. Mire, y aquí podíamos hablar cantidad de cosas, porque a veces para orar, hermanos, oramos mal a veces, fíjense. Cuando uno, vamos a meter en otro lío acá, pero fíjese que a veces nos dice, ¿verdad, hermana? ¿Será que puede orar por mí? Mire que estoy padeciendo de la presión arterial, pero no le dice si es alta o baja. ¿Y qué tal que si es alta y estoy hablándole al Señor que le suba la presión a la persona? Por eso dice, creo que es Santiago el que dice, ustedes piden pero piden mal, dice. Nosotros tenemos que aprender a orar. Dios ya lo sabe, hermano, perfectamente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros oramos mal y según nosotros no sucede lo que queremos, la permanencia en Cristo puede ser de que usted diga, a mí no me funciona estar ahí con los aleluya, como dijo alguien por ahí. Flaquea a veces, pero porque nosotros mismos no sabemos cómo hablarle a Jesús. Y cuando oramos hay que declararle este salmo, este versículo, el capítulo de Isaías. Señor, acuérdese que usted ya llevó las enfermedades, las llevó cautivas en la cruz del Calvario. Y todo lo que dice, ¿verdad? Isaías 53.
También otra fase del ministerio de Jesús es que Jesús es el autor del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Conoce usted la persona del Espíritu Santo? Sabe que, lo digo como lamentable, pues, la mayoría de los cristianos no conocen al Espíritu Santo. Después de que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero conocer quién es Jesús, Él me dijo, ándate a los evangelios, ahí lo vas a conocer. Y lo aprendí a conocer leyendo los evangelios. ¿Quién es Jesús? Creo que aquí también dan el discipulado, hermana Noris. Para honra y gloria del Señor, yo soy maestra del discipulado y estamos viendo quién es Jesús. Estoy aprendiéndolo a conocer más. ¿Quién es Jesús? Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso es seguro. Si usted lo duda, hermano, le digo ahorita, no lo dude. Nos selló. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo 3, 13 al 17, dice que Jesús fue bautizado y entonces desciende el Espíritu Santo de Dios en forma corporal de una paloma. El Espíritu Santo primero entra en Jesús y Jesús nos otorga ese derecho a nosotros. Cuando usted y yo le recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos sella con el Espíritu Santo. Y Él ya permanece en nosotros, ¿verdad? Y la otra fase del ministerio del Señor Jesús es que Jesús es el Rey venidero. Mire que nosotros tuvimos una vigilia ahorita el viernes y la titulamos Despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Aquí los puedo ver a todos. ¿Cuántas? No he visto a ninguna dormida. Pero se imagina usted que el Señor nos vea dormidos. Y no le hablo de forma literal. O sea, que la encuentre roncando, no. Pero la iglesia está dormida. Mire cómo ha crecido la maldad. Prácticamente ahora nos quieren callar y quieren que aceptemos ideologías que van en contra de la divinidad de Dios. Y el cristiano, muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, ¿para qué me voy a meter a problemas? Así estoy bien. No, para eso están los pastores. Pero si usted y yo somos ovejas, en primer lugar tenemos la administración del hogar, ¿verdad? Tenemos los que somos madres, tenemos hijos, las que son abuelas tienen hijos y tienen nietos, o sea que el trabajo les va creciendo más bien. Es mentira que salen de los hijos, más bien vienen los nietos. El trabajo siempre va a estar. Jesús es el Rey venidero, el que nos garantiza, el que nos dio la promesa que vamos a tener una eternidad con Él. Algunas personas dicen, y es muy lamentable, que hasta, porque a lo mejor y son jóvenes, decir que hasta cuando sea viejito me voy a convertir. ¿Cuál es esa discriminación? Fíjese que hay muchos jóvenes que así dicen, no, dice, déjenme disfrutar la vida porque la vida es una sola. Cuando ya esté allá por los 60, por los 70, entonces ahí sí ya vengo a los pies del Señor. ¿Y quién le garantiza que va a llegar a esa edad? ¿Quién le garantiza eso? La palabra dice que es hoy, el día de nuestro arrepentimiento y el día para conocer quién es Cristo Jesús. Y si lo hubiésemos reconocido cuando desde niños, nos hubiésemos evitado algunos problemas, no todos, porque la vida también, el Señor nos prometió que van a haber angustias, pero que Él siempre va a estar con nosotros. Pero a veces seguimos tropezando con la misma piedra, pero porque queremos.
Cuando el Señor dice que Él tiene la respuesta para todos. Entonces, otra de las fases del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos garantiza una vida eterna. Y no solo en la eternidad, sino también aquí en la tierra. Yo me gozo, yo soy de las personas, dicen que por ahí que no es bueno ponerse uno mucho de ejemplo, pero como es a la única que me conozco, ¿va? Sí, yo me conozco, no me conozco al 100, sería mentirosa, porque hay acciones que el carácter a uno le cambia, ¿verdad? En situaciones, y uno dice, y es calmada, mire, pero tóquenle un hijo, mamita, ahí va a conocer a esa leona. Entonces, a mí me encantan este tipo de reuniones. Yo les digo a los muchachos en el discipulado que yo estoy deseosa que llegue el día lunes. A veces ando rendida, ando cansada, pero yo digo, hay un grupo de personas que me están esperando para una formación. Así debe de ser el deleite de todo cristiano. Mire, hasta la forma en la que nos vestimos, decirle al Señor, Señor, ¿será que me queda bonito cómo voy con esto puesto? De decirle, yo cuando compro ropa siempre pienso, ¿me va a servir para la iglesia? Claro está que en la casa no voy a andar vestida así, ¿va? Y más con ese calor que hace. Pero uno tiene que aprender a vivir en Cristo, a decir, si yo soy hija de un rey, ¿por qué voy a andar en harapos? ¿Por qué? Muchas personas tienen en su mente cosas. Yo le decía a una hermana de la iglesia, me decía, ay hermana, dice, qué bonito es cuando la gente no repite ropa. Oye Dios, que solo las que tienen billete, o las que tienen la bendición de tener cantidad de ropa. Pero le digo yo, pero usted ni yo somos presentadoras de televisión para decir que no vamos a repetir. Hay que venir bien bonitas a la casa del Señor. Eso es parte de la permanencia en Cristo, porque usted sabe a quién se va a ir a encontrar ahí, hablando de Dios. Porque si nos invitan a un 15 años, ¿qué hace usted, hermana? Más si le dan la invitación 2 meses antes, hasta dieta creo que pone, ¿no? O el pelo, las uñas. Se prepara con un vestido acorde a la ocasión. ¿Por qué no prepararnos así para venir a la casa del Señor? Mire qué guapas se miran ustedes, de verdad. Mis respetos para todos. Voltea a la que está en la par suya y dígale, qué belleza de mujer. La que no lo dijo, dígaselo usted. Sangolotela y Menela. Qué guapa te ven. No es nada, como dice la palabra, ¿verdad? Ni aún Salomón, dice, se vistió como esas flores que el Señor creó. Ese es un buen piropo, mire. Díganle usted a la que está ahí, ni Salomón se vistió así como anda vestida hoy radiante, despampanante, hermosa. Eso es parte de nosotros permanecer en Cristo. Reconocer que Él es el dueño de todo. Y recuerdo a un familiar, a una señora bastante mayor, ella falleció, a ella siempre la vieron vestir en harapos prácticamente. Cuando le hicieron el funeral y todo, le encontraron dinero guardado, le encontraron vestidos guardados, vajillas nuevas sin usar. Porque ella decía cuando venga a visita y resulta que no la visitaban. Qué tremendo es, ¿verdad? Guardarnos cosas y no disfrutarlas. La vida en Cristo es ahorita. Ahorita hay que disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Disfrutémoslo, gocémoslo. No espere usted una eternidad para gozarse, allá es otra cosa. Pero aquí el Señor nos ha dado permanencia para poder tener coinonía con las hermanas. Cuando yo estaba, voy a decir cipota, yo a mi hija la tuve a la edad de 22 años, a mí mi suegra me decía, vamos a la reunión de mujeres, y yo le decía, ¿qué voy a hacer donde esas viejitas? Y le estoy hablando de gente de 40 años, ahora que yo ya los tengo, ya no somos viejitas a esa edad. Pero yo decía, ¿y qué voy a ir a hacer donde esa señora, viejita? Mire, si alguna vez le digo viejita, no es ofensa, yo así hablo. Pero yo decía, ¿y qué voy a ir a hacer ahí?
Pero es ahí donde se empieza a formar, donde conocemos y nos gusta permanecer. Otras personas nos jalan y nos hablan del deleite, de lo que es estar en la casa del Señor, de lo que es vivir permanente en Cristo, conocerlo quién es Él y cómo yo puedo agradarlo a Él. Entonces Jesús es el Rey venidero, el que nos llama a nosotros, y mire qué tremendo es y qué hermosa la promesa. Dice que aún los muertos en Cristo, dice, van a ser los primeros que Él va a llamar. Y entonces yo les decía, por eso hay gente que cree que solo allá en la eternidad se va a ir a gozar. No, aquí en la tierra también, amadas. Aquí, cada vez que haya reunión, usted dígale, hoy es el día. Nosotros allá en San Pedro, las reuniones son los miércoles y los domingos, pero le cuento, yo voy los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, ahorita fui el viernes y hoy domingo también por la mañana. Y para mí eso es un deleite, ustedes. A mí que nadie me venga a decir que haces metida en la iglesia, porque esa es mi vida y yo la disfruto. A mí me encanta estar en las cosas de Dios y he visto el beneficio. ¿Sabe que mi vida a mí me cambió en el 2015 exactamente? Yo me convierto al Señor en el año 99, pero como no hubo alguien que me diera un crecimiento, o sea, yo me retiré, bendito Dios, yo, ay, es feo decir el yo, ¿verdad? El yo. Pero la verdad, yo no fui muy del mundo, porque mi esposo se ríe de mí porque dice, yo me imagino que cuando en la escuela te decían, Sandra, siéntese ahí, y vos ahí te quedabas y ahí amanecías, ¿sí? Yo digo que dentro de lo que cabe yo no di problema. Yo no fui muy metida a ese asunto, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en el 2015, o sea, yo ya llevaba prácticamente 15 años en Cristo, pero no lo había conocido a Él. Y recuerdo perfectamente el hijo del pastor Raúl Jr., dijo, estamos en el mes de enero, ¿cuántos de ustedes ya hicieron, cómo le llaman? Sus metas. Ya les iba a decir presupuesto, nada que ver. ¿Cuántos de ustedes dijo ya hicieron sus metas? Entonces me quedé yo pensando, ¿eh? Y dijo, ¿y en esas metas ya incluyeron leer la Biblia todos los días? Y yo dije, bueno, yo siempre escribo, mire, siempre hacemos una lista, ¿verdad? Congregarme más, buscar más de Dios, y luego esa lista como que la metemos dentro de la misma Biblia y se olvidó. Pero yo recuerdo que esas palabras me calaron a mí y me fui pensando a mi casa y le dije al Señor, mire, por eso yo le digo, a mí cuando alguien me pregunta, ¿usted cree en Dios? Le voy a decir sí con toda convicción, porque yo he vivido permanencia en Cristo, tengo permanencia en Cristo y se lo digo con honra, no con orgullo, le digo con mucha honra. Y recuerdo que fui a la casa y oré y yo le hablo a Dios como que si yo lo estuviera viendo. O sea, yo le hablo, así como les platico a ustedes, así le platico al Señor. Y le dije, Señor, yo quiero disfrutar de esta vida aquí en la tierra. Yo no quiero ser la misma de siempre. Y muchas veces las personas creen que para venir a Cristo tiene que estar en una situación mala. Eso es mentira. Porque a veces podemos estar bien, pero si el deleite no está en Cristo, es una vida efímera. ¿Usted recuerda lo que sucede con Cornelio? Dice la palabra que era un hombre devoto que hacía limosnas, que oraba, era un hombre romano, no era judío. Pero dice la palabra que el mismo Dios alinea la visión de Pedro con este hombre para que recibiera a Cristo como Señor y Salvador. Porque muchas personas dicen, ¿verdad? Pero si yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, llevo una vida tranquila, pero no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo quiero conocerlo más. Y tengo la bendición que el Señor a mí me hable en sueños. Y el Señor a mí me habla en lenguas. Y yo no, hasta ahorita no he hablado en lenguas. Pero fíjese que en el sueño yo las interpreto. Que Dios es misericordioso. Dice la Biblia que los revelados es para sus hijos, pero los misterios le corresponden a Él.
Entonces, dentro de lo que él me hablaba, Dios me hablaba, yo le dije, Señor, no le entiendo. Y le pude entender que él me estaba hablando primero en hebreo y luego me hablaba en griego, en la lengua actual, ¿verdad? Yo sabía que él estaba hablando en esos dos idiomas porque son idiomas, ¿verdad? Pero él me empezó a hablar en lengua y le dije, no, Señor, no lo entiendo de verdad. Y sabe qué, mire, me lo dijo tan claro y me dijo, el conocimiento vendrá a tu vida. No, perdón, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Así literal, me desperté. El sueño fue largo, pues no se lo voy a contar. Cuando despierto, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces a uno se le olvidan las cosas. Y yo soy un poquito así. Si usted me mira en la calle y dice, va la hermana Betty, y yo no le paré bola, hágame señas porque yo soy distraída. De verdad se lo digo, no es que esté loca, no. Entonces yo recuerdo que esa mañana yo empecé a orar. Porque también me dijo el Señor, me regañó. Pude entender que me regañó y le dije, Señor, no entiendo qué me está diciendo. Me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? En el sueño me apareció la pastora Ruth. Y yo le dije, pastora, ¿usted escuchó lo que Dios me estaba hablando? Sí, escuché, fíjate, me dijo en el sueño, así como ella es, ustedes la conocen. Y me dijo, ¿sabes qué te dijo Dios? ¿Sabes cuál es tu problema? Que no tenés papel y lápiz. ¿Es claro para usted eso? Yo digo que sí, para mí no fue claro. Y recuerdo que al día siguiente yo le dije, Señor, aquí estoy dispuesta a escuchar tu palabra. Y mi cuñada en el 2006 me había regalado esta Biblia. Ya esta Biblia ha pasado como por 3 tapas, que yo las forro, ¿eh? No es que cambio de Biblia, yo las forro. Y empecé a leer la palabra. Mire, cuando yo iba por el libro de Samuel, viene a mí la palabra del Señor, me dice, tu problema es que no tenés papel y lápiz. ¿Sabe qué hice, hermano? Retrocedí a Génesis y empecé a agarrar papel y lápiz. Empecé a leer esta versión, esta es la versión internacional, la nueva versión internacional. Cuando yo llego al libro de Proverbios, en el capítulo 2, no va a ser que me confunda, 2:10 o 2:14, está literal así como el Señor me dijo, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Solo Dios sabía que yo iba a leer esta versión, porque si usted la busca en la Reina Valera no está así. Qué maravilloso cómo Dios está pendiente de uno. Y empecé a hacer mis escritos. Esta Biblia yo la tengo subrayada, pero las cosas que me impactaron y aquellas en las cuales yo quería indagar más las escribí aparte. Ahora entiendo, Señor, le dije, que hay sufrimientos que uno los pasa porque desconoce la palabra, porque la desconoce. Porque si al primer libro que nosotros acudiéramos sería la palabra de Él, nos evitaríamos algunos problemas. No todos, hermano, porque hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender. Dice, yo le traigo una pregunta, si todas las personas que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador conocieran quién realmente es, ¿usted creería que se perdiera el primer amor? No, no se perdería. Porque si conocemos con quién estamos habitando, a quién nosotros le honramos, a quién nosotros le creemos, no habría duda en nuestro corazón. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. La mayoría de personas que se han retirado de las iglesias, que a lo mejor y están negando su fe, es porque no, de verdad no conocen quién es Jesús, no lo conocen. Cuando lo conocemos, amados, hay un deleite hasta en el regaño. El profeta dijo, ¿verdad? Me voy a comer este rollo, hablando de la palabra, porque me es dulce al paladar, y no importa si son regaños. Cuando estamos en Cristo y sabemos que hemos actuado mal y Dios se encarga de corregirnos a través de la palabra, es un deleite, hermano.
La Biblia en Hebreos en el capítulo 11 creo que es que dice que la disciplina en el momento que se está aplicando duele, o a quién le va a gustar que lo corrijan, pero después dice que produce un fruto. Si todas las personas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador nos atreviéramos a permanecer en Él, nadie perdería su primer amor, ninguno. Más bien seguiríamos enamorándonos cada día más y más de nuestro Señor. Mire lo que dice Mateo 6:33, y este fue el versículo que a mí me cambió la vida en el 2015. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estas son palabras del Señor Jesús. Pero ¿qué sucede? Que muchos cristianos han regresado, van a su pasado, o regresan por así, que siempre decimos al mundo, no somos extraterrestres, decimos mundo porque aquí vivimos. Pero deciden retirarse de la iglesia o deciden abandonar su fe porque el mundo los absorbió, porque se dejaron manipular por los placeres del mundo. Algunas personas primero buscan las añadiduras en las iglesias. Buscan primeramente las añadiduras y el reino de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que cuando se reciben las añadiduras, la persona se conforma y se va. Porque la necesidad, dijo usted no. Dice la persona: ya satisfice mis necesidades, me voy. Es tremendo, fíjese, cómo podemos ver nosotros personas que Dios las ha librado de situaciones tremendas y en vez de permanecer en el Señor deciden más bien abandonar. Y yo lo podía ver en el caso de una persona reciente. Dije yo, ahora esta persona se va a meter más con el Señor por lo que está sucediendo. Más bien ponen al Señor como el culpable. Y cuestionamos tanto la soberanía de Dios, cuestionamos tanto la voluntad del Señor. Cuando Job empezó a decirle cosas a Dios, Dios le dijo: ¿y dónde estabas vos cuando yo formé el mundo? Y le hace una serie de reclamos. Job bien osado, ¿verdad? Pero el Señor nos dice a nosotros: ¿dónde estaban ustedes cuando yo decidí hacer esto, hacer lo otro? Atrévete a vivir permanente en Cristo. Mire lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículo 6. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena nueva, la buena noticia allí. Versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia,
de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Yo creo que la mayoría ya conoce este texto, estos textos. El apóstol Pablo, le voy a resumir lo que le leí, pero quería que leyéramos el contexto. Pero el apóstol Pablo aquí se encontraba realizando su segundo viaje misionero. Y la intención que el apóstol Pablo llevaba era visitar las iglesias que él había fundado en Asia. Pero si usted escuchó la narración, lo impresionante de esta narración es conocer cómo Dios en su infinita misericordia mueve piezas para realizar su propósito. El blanco asertivo era la conversión de una mujer con cualidades impresionantes. Su historia quedaría plasmada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era? Lidia. Ahora esa Lidia es usted y soy yo. Amén. Nosotros queremos que los hechos que nosotros hagamos aquí queden plasmados en la memoria, ya tal vez no en un libro, sino en la vida de nuestros hijos, en la vida de los que nos siguen, como legado, ¿verdad? Mire entonces qué importante es, dice la palabra, que el apóstol Pablo está en Antioquía y desde ahí recorre, eso es Asia. Pero es que mire, es que es algo tan impresionante que el mismo Espíritu Santo le dice, esa ruta que llevas, no vamos por ahí. Por eso dice, ¿verdad?, que nosotros hacemos planes, uno pone, pero Dios dispone, ¿verdad? El apóstol Pablo ya llevaba trazado un mapa, visitando las iglesias que él había fundado con sus apóstoles. Pero es que lo que me impresiona a mí, cómo el Espíritu Santo, cómo Lidia logra cautivar así la atención del Espíritu Santo, de tal manera que los planes de Pablo se cambian. Y entonces yo me ponía a ver el mapa del segundo viaje de Pablo, y solo de donde él estaba en Antioquía hasta Troas, que es como un puerto, se recorren más o menos 1230 kilómetros. Y él no andaba en avión, él no andaba en carro, él no andaba en moto, él no andaba en bicicleta. A lo mejor algunos tramos los caminaba, otros iba en caballo, yo no sé en qué andaba ese hombre. Pero recorrer 1230, ojo, hasta Troas, ¿verdad? Y luego cruza Europa, porque Filipo se encuentra en Europa. O sea, Pablo no iba con dirección a Europa, él quería visitar parte de Asia. Y el mismo Espíritu Santo le dice no, y se lo dice en 2 ocasiones. Lo más tremendo es que cuando Pablo ya llega a la isla, ahí al puerto, a Troas, se le presenta en visión un hombre que representa a Macedonia y le dice, es necesario que ven con nosotros, vamos a Macedonia. Y dice que Pablo tuvo la confirmación que era Dios quien le estaba hablando. O sea, porque a veces podemos confundir lo que nuestra alma siente, ¿verdad? Y dudamos mucho en hacer cosas, porque a veces no podemos y nosotros confundimos, que no sería bueno, confundir la voz del alma con la voz de Dios. Pero dice aquí la palabra, cuando nos dimos cuenta que de verdad
Era convicción de parte de Dios que ya no siguiéramos la ruta que llevábamos, sino que nos fuéramos hasta Filipos. Tuvieron que cruzar hasta llegar a Europa. Dice la Biblia que Lidia no era originaria de Filipo, era originaria de Tiatira. ¿Y sabe qué? Que Tiatira no iba a ser visitada por Pablo. No iba, o sea que si Lidia hubiera estado viviendo en Tiatira, no hubiera sucedido lo que narra la palabra. A mí lo que me motiva, me admiro de esto, aquella mujer salió de ahí y se fue a vivir, de Asia se pasó a Europa, a vivir allá, y hasta allá le llegó el Espíritu Santo. O sea, que si usted, no, yo no me voy a incluir, no la voy a incluir a usted. O sea, que si hay alguien que anda escondiéndose de Dios, allá lo va a alcanzar. Conozco el testimonio ahorita y me encanta de una joven que está yendo a la iglesia, que Dios la trajo de México para acá. Ella es hondureña. Allá le inquietó y aquí vino a recibir al Señor. El Señor va a mover cielo y tierra por su alma. El Señor va a mover todo. Qué impresionante es cómo el Espíritu Santo le dice, mire, estas son palabras mías, no lo dice la Biblia, ¿va? Ya Lidia no está allá, es necesario que la vayas a encontrar a Filipos. Y allá se encuentran Pablo, los discípulos que andaban con Pablo y esta mujer. Y qué impresionante es esto, ¿verdad? Porque el Señor los movió a ambos del lugar donde estaban. A Lidia, a saber desde cuántos años atrás, la mandó a vivir a Filipo, y a Pablo en esa ocasión. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, no le permitió a Pablo seguir su travesía. Y el Espíritu Santo, a través de una visión, lleva a Pablo a predicar las buenas nuevas hasta Filipo, donde se encontraba esta mujer. Y mientras Pablo relataba quién era Jesús, ella se enamoró. Por eso yo le quise hablar de Jesús antes, para que usted se enamore igual que Lidia. Dice la palabra, mire, se reunían, estaban reunidas, dice. Yo no sé, yo me imagino que estaba sentadita aquella mujer junto con las otras mujeres y los que se reunían a la orilla del río. Y llegó el apóstol a hablar, el apóstol Pablo. Y aquella mujer estaba embelesada. Tenía cautiva la atención de esta mujer. Mientras Pablo hablaba de quién era Jesús, esta mujer se estaba enamorando de él. Yo espero que así usted se esté enamorando cada día más del Señor. Que cuando escuchemos de Él, nuestro oído esté atento. ¿Por qué? Porque dice la palabra que mientras esta mujer, dice, quedaba cautivada con solo oír de Jesús, esto le permitió su permanencia y su nueva vida a través de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. El adorar y servir a Dios ahora era por convicción. Lidia dice que fue bautizada ella y los de su casa. Y fue llena del Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando nosotros vengamos a la iglesia, vengamos con la convicción que vamos a recibir algo. Que usted no vino a ocupar una silla de puro gusto. No es porque no tenía nada que hacer en su casa. Bueno, aunque así, mira, a mí me gusta irme a los extremos. Que aunque así fuese, usted no se va a ir vacía. Porque la Biblia lo dice. Que la palabra de Dios jamás va a volver vacía. No importa cómo haya venido. Esta Lidia era en el lugar donde ella se crió, ella a lo mejor no tuvo conocimiento de Dios como Dios, de Dios Padre. Pero fíjese que cuando ella se traslada a vivir a Filipos, ella no buscó malas compañías. Ella dijo, yo me voy a ir con los que se reúnen en el río, allá donde está lo bueno. Yo voy a ir a aprender lo bueno.
Lidia fue una mujer que se atrevió a vivir permanente en Cristo. Y a pesar que ella estaba viviendo en el extranjero, no adoptó la cultura pagana de esa ciudad. Al contrario, ella decidió reunirse con los judíos. Pregúntese usted y me pregunto yo, ¿con quién me relaciono? Lastimosamente muchas personas que se van a vivir al extranjero, voy a hablar específicamente, ¿verdad? Porque las diásporas están allá en Estados Unidos, en España, donde grupo de inmigrantes hondureños deciden residir ahí. Y a lo mejor aquí en Honduras tuvieron una vida muy bonita en Cristo, pero se mudaron a otro país y la cultura los absorbió. Y entonces el nivel de vida los cautivó, porque la calidad no es muy buena si usted no está en Cristo. Porque usted podrá tener lo que quiera, hermano. El nivel de vida puede ser buenísimo, pero la calidad es otra cosa. Porque muchas personas dicen, no, es que no tengo cerca una iglesia. Búsquela. Lidia dice que se reunía, se iba a buscar allá al grupo junto al río. Buscó las cosas buenas. La Biblia dice que si nosotros, aún aquellas cosas que sabiéndolas hacer no las hacemos, se nos cuenta por pecado. Hablando de las cosas buenas, ¿va? Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó, así dice la palabra. Lidia buscó una buena compañía. Lidia dijo, no, aquí yo estoy viendo cosas raras, cosas que no me convienen, yo mejor me busco al grupo donde yo me voy a nutrir, donde mi estilo de vida va a cambiar, donde yo no voy a ser la misma. Lidia estaba enfocada en aprender y estaba sedienta por conocer más de Dios. Ella siempre mantuvo su primer amor. Aquí es de permanecer siempre en el primer amor. No retrocedamos. Aquí busquemos cada día enamorarnos más del Señor. Hay una alabanza bien bonita que dice, ¿verdad? Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo sería eso si no lo conocemos? Si yo me quiero enamorar de alguien, usted con el esposo que está casado, bueno, pero como ahora también se consigue en línea, va a estar la cuestión, no vamos a meter el rollo. Pero usted quiere enamorarse cada día más. Así es el Señor. Y que le cantemos a Él, yo quiero enamorarme cada día más, Señor, de usted. Y la alabanza dice, enséñame a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero enamorarte. Qué hermoso es que nosotros podamos decirle abiertamente al Señor cada día, Señor, si usted mira que mis ojos se desvían para otro lugar, atráeme nuevamente al Maestro, a mi Señor, al cual me enamoró. Entonces Lidia estaba enfocada en aprender y estaba sedienta por conocer más de Dios. ¿Cómo podemos conocer nosotros si ese fuego en nosotros se va apagando? Si nos invitan a un lugar y nosotros decimos en las cosas del Señor, nosotros decimos, no, fíjese que yo ya más no puedo aprender. Porque a veces creemos de que otros no nos pueden enseñar. Pero Lidia estaba deseosa de escuchar cada día más la palabra del Señor. Algo nuevo voy a aprender, algo nuevo yo voy a conocer. Nosotros nos reunimos en el grupo de intercesión y yo le digo a las hermanas, yo aprendo de las oraciones de ustedes, porque a veces uno no sabe cómo orar, pero escuchando hablar a otros dice uno, por ahí no le había agarrado yo cómo era la cuestión, pero ahora conozco un poquito más, voy a hablar más. Entonces Lidia mantuvo su primer amor en Cristo. El estatus de vida de Lidia no era una mujer pobre. Lidia era una mujer de billete. Dice que ella era comerciante de tela de púrpura, o sea, lo más caro que había. El estatus social no fue un impedimento para esta mujer.
Porque hay personas que creen que por el nivel académico que tienen, dicen, no, ¿yo qué puedo aprender? No, si yo todo se lo... digo que es la ciencia la que tiene la razón. Hay personas que por el estatus social ven de menos el venir a los pies del Señor. Es lamentable. Lidia entendió que solo somos mayordomos de los que tenemos. Lidia no desaprovechó la oportunidad para ser útil en el reino de Dios. Ella dispuso sus bienes para el servicio de los apóstoles. Hay algo que yo tengo bien claro en mi vida, que si el Señor a mí me bendice, el Señor me ha bendecido, y si yo le puedo ser de bendición a otros, yo lo voy a hacer. Porque el que me provee es Dios. Él es el que me provee. Y la palabra es tan clara que dice que Dios no es deudor de nadie. Si nosotros tenemos un don, los dones son para la iglesia, el servicio en la iglesia, así como los bienes también. Me refiero, si nosotros pudiendo ser de ayuda al hermano, hay que hacerlo. Al que al pobre da, dice, a Jehová presta. Y Dios no es deudor de nadie. Lidia, para ella no fue ningún impedimento decir tengo mucho dinero y estos me van a ver como un banco. Nada, más bien dijo, aquí está mis bienes, aquí está mi casa, la pongo al servicio. Y dice la palabra que los prácticamente obligó a los discípulos a hospedarse en la casa de ella. Qué fuerte la convicción de esta mujer. La permanencia en Cristo a nosotros nos garantiza una mejor vida. Como conclusión, no existe en el mundo nada mejor que permanecer en Cristo Jesús. No corremos ningún riesgo. Todo es para bien. Fuera de Cristo, usted y yo no somos nada, no somos nadie. Es necesario venir a la fuente de vida todos los días, porque Él nos garantiza que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y por la eternidad. ¿Usted lo cree? Amén. Vamos, damos gracias al Señor por este tiempo hermoso, Señor.